Hola familia, qué gusto saludarles en el día de hoy, día de Semilla, día de estar en casa, en familia, alrededor de la palabra de Dios y dedicando ese tiempo a ese primer ministerio que el Señor nos ha regalado. Y para los que no nos conocen, les cuento que Semilla es una comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesús. Nos apasionamos por su palabra y nos hemos sumado a la restauración del mundo. En el día de hoy les tengo un mensaje que he titulado ¿Oyes o vives la palabra de Dios? Y vamos a Santiago, al capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y Santiago nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. En esta epístola, Santiago hace una radiografía espiritual de la fe cristiana en nuestro diario vivir. Él le está escribiendo a los creyentes judíos en Jerusalén que estaban pasando por diferentes tipos de aflicciones y persecuciones y les da una serie de enseñanzas prácticas para que puedan permanecer fieles a nuestro Señor en los tiempos de dificultad, recordándoles que Dios por su voluntad les había hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad. Esto lo vemos en Santiago 1, versículo 18. Santiago le está hablando a los creyentes, a los que habían recibido el mensaje de salvación. Le estaba hablando a la iglesia y les aclara que la fe es más que creer la palabra de Dios, que también se trata de vivir o es una forma de vivir de acuerdo con esta creencia, enfatizándoles sobre todo en que el Señor les había los había llamado de la muerte a la vida, como lo mencionaba en el anterior versículo. Él nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios. También podemos ver que esta misma enseñanza la dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Y él en el Evangelio de Juan dice esto: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También lo habla Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 23. Pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Les estaba enfatizando, les estaba llevando nuevamente a esa confianza de que ellos habían nacido de nuevo, que tenían la vida que el Señor les había dado a través de su palabra y por su santa voluntad. En el pasaje en mención que trataremos el día de hoy, Santiago quiere enseñarnos cómo debemos responder a esa palabra que el Señor nos había entregado. Y nos dice en el versículo 22. En el versículo 22 nos menciona de Santiago. Nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Santiago nos está queriendo decir que no hay ningún tipo de beneficio si lo único que vamos a hacer es oír la palabra de Dios y no la vamos a aplicar a nuestra vida. De nada nos sirve oír la palabra y tal vez memorizar algunos versículos si no vamos a hacerla en nuestra vida. La diferencia está en la obediencia que tenemos a esa palabra. De lo contrario, no traerá ningún tipo de bendición, ningún tipo de cambio a nuestra vida. Mira lo que dice Lucas 11 en el capítulo 27 al 28. Lucas 27 al 28. Y nos dice:
Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra y la obedecen. Dichosos. Entonces, ¿cómo podemos decir o decirnos a nosotros mismos que vivimos una vida cristiana si seguimos sin negarnos a nosotros mismos, si seguimos en nuestros mismos malos hábitos, malas conductas, malos pensamientos, con nuestras mentiras que solo reflejan que nos estamos engañando a nosotros mismos? La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 133: ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. ¿Qué nos está queriendo decir el salmista? Que la palabra de Dios trae orden a nuestra vida, ordena todo ese desorden que hay en lo que estamos viviendo en el día a día. Ordena mi mente, ordena mis pensamientos, ordena mis prioridades, ordena mis deseos, guía mis decisiones. Nos lleva a una vida que realmente complace a Dios y que nos va a llevar a que en todas las cosas seamos bienaventurados, seamos dichosos, como dice la palabra de Dios. Ahora, usted y yo nos preguntaremos: ¿cómo podemos detectar si somos oidores o si somos hacedores? Pues déjeme contarle algo. Ambos probablemente han profesado su fe. Ambos probablemente van regularmente a la iglesia. Ambos tal vez frecuentemente leen la palabra. Ambos tal vez los vas a ver cantando y alabando en la iglesia. Ambos pueden hablar el léxico bíblico y memorizar varios versículos de la Biblia. A ambos les puede gustar alguno de los sermones que se dicen en la iglesia. Pero cuando ya vamos a su diario vivir y vemos cómo se comportan en su casa, cómo tratan a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a sus hermanos, cuánto tiempo dedican a pastorear a los suyos. Cuando vamos al trabajo, vamos y vemos cómo cumplen con sus responsabilidades adquiridas. Cuando vamos a su círculo social, vemos qué clase de conversaciones tienen con las personas con las que se rodean, qué sitios están frecuentando. O vamos tal vez a sus redes sociales y vemos tal vez en Facebook qué publicaciones tienen o qué es lo que repostean. O vamos tal vez a las búsquedas en Google cuando nadie los ve. O vamos y miramos cómo administran sus finanzas, a qué le dan prioridad. O vemos cómo es el trato que diariamente le damos a las personas con las que tenemos contacto. Y oh sorpresa, ahí está la diferencia. Ahí podemos ver cuál es el oidor y cuál es el hacedor. Porque de nada me sirve saberme la palabra de Dios, pero no reflejarla en mi diario vivir. Ahora vamos al versículo 23 y 24 del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Y nos dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿No les ha pasado que van de salida, van cortos de tiempo y van y se arreglan, se ponen las cosas y medio se pasan y se miran en el espejo y se van porque el tiempo es demasiado corto? Pero luego cuando vuelven nuevamente a casa después de haber hecho su diligencia, van y se miran y dicen: me puse esta camisa, estaba sucia, por acá tenía una mancha, o tal vez salí como desgreñada, como no bien peinada, o tal vez por acá tenía alguna suciedad. Y te preguntarás: ¿por qué pasó eso? Déjenme decirles, no dedicamos el tiempo suficiente a mirarnos en el espejo para poder detectar aquellas cosas que debíamos arreglar en nosotros. Querida familia, el espejo refleja la palabra de Dios
que nos permite vernos a nosotros mismos y ver aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Pero en este caso no habla de nuestro exterior. La palabra del Señor es el espejo que permite ver en nuestro interior y ver más allá, allá en nuestro corazón, allá en nuestra mente, en nuestra alma, y ver aquellas cosas que debemos cambiar. Pero, como dice la palabra de hoy, no va a servir de nada si solamente lo veo, pero no hago nada. Si no voy y me arreglo, si no voy y me limpio, si no voy y me ajusto tal vez, o lavo la ropa que tenía mal lavada, no va a servir de nada, mi querida familia. La palabra es el espejo donde podemos empezar a ver y empezar a cambiar lo que me hace ver mal. Bueno, y vamos al versículo 25, también del pasaje del día de hoy, que nos dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán bienaventurados en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. En otras versiones dice: serán felices en todo lo que hagan. ¿No es hermoso ver cómo la palabra de Dios puede traer esa bendición a mi vida? Y no solo a mi vida, sino a la vida de mi familia, a la vida de las personas cercanas que nos rodean. La palabra transforma nuestra vida de tal forma que empezamos a dar, a tener cosas buenas para dar a los demás. Nuestro entorno comienza a cambiar. Viene esa paz, ese gozo, esa alegría del día a día, porque hay lo que la palabra trae: amor. Cuando nos negamos a vivir esa palabra, nos estamos resignando a vivir en la esclavitud del pecado, en el dolor y las consecuencias que puede traer seguir viviendo en una vida de mentira, que me daña a mí, que daña al otro, en una vida de egoísmo, en una vida donde todo el tiempo estoy enojado, estoy descontento. Entonces, vemos cómo el Señor nos dice: y serán felices en todo lo que hagan. Porque en todo lo que emprendas tendrás la confianza de que el Señor te guiará en su voluntad. Porque lo más importante de poder ser hacedores es que podamos estar en la voluntad de nuestro Señor. ¿No les llena de gozo su corazón? ¿No les llena de gozo su alma estas hermosas palabras que el Señor nos regala el día de hoy? Porque a mí me llenan de muchísima alegría el saber que al creer y hacer y cumplir y vivir esa palabra en mi vida, voy a poder vivir feliz en todas las cosas que hagan el día a día, porque las haré en la voluntad de nuestro Señor. Y por último, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo pasamos de ser unos oidores a unos hacedores de la palabra de Dios? Bueno, vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, que nos dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Necesitamos recibir y aceptar la palabra de Dios con humildad. Pero humildad no es lo que muchos hemos creído, que humildad se trata del estrato social, del lugar en donde vivo, de las cosas materiales que poseo. No, la humildad que habla la palabra, o el concepto de humildad, nos dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de mis propias limitaciones y debilidades y en obrar en consecuencia de acuerdo a este conocimiento. Entonces, yo oigo la palabra de Dios, la creo, dejando que ella me confronte, que sea ese espejo que me está mostrando las cosas en las cuales estoy fallando, mis pecados, mis debilidades. Reconozco esas limitaciones en mí para luego dejar que ella comience a obrar en mi vida y yo actuar en consecuencia a lo que ella me está indicando que debo hacer. No hay nada más hermoso que confiar en la palabra del Señor. El Señor nos ama como nadie nos puede amar y siempre nos va a guiar
para darnos siempre lo mejor. Que lo mejor no se trata únicamente de cosas materiales de este mundo, se trata de que aprendamos a vivir en el amor hacia Él, que podamos vivir en amor hacia nuestro prójimo, que podamos hacer que en este mundo seamos luz y seamos sal, que es lo que Él nos ha llamado a hacer. El Salmo 119, 105, muy conocido por todos nosotros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra de Dios alumbra mi camino. Me permite ver aquellas piedras que pueden hacerme tropezar, para que yo pueda caminar sin ningún tipo de obstrucción. Entonces, querida familia, el llamado del día de hoy es a que ya dejemos solamente de pensar que por oír, creer o tal vez saber algunos versículos bíblicos, o tal vez por sentarnos frente a un televisor y escuchar un mensaje, o tal vez por ir a la iglesia y cumplir el domingo y ir a escuchar solamente la palabra de Dios, sin salir a vivirla en nuestro diario de vida, no va a ser ningún beneficio, no va a actuar ninguna bendición en nosotros. El llamado del día de hoy es a vivir la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este momento hermoso en el que nos permites poder recibir esta palabra, Señor, que va a redireccionar nuestra vida, Señor. Esta palabra que nos va a permitir, Señor, dejar nuestra mala manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, Señor. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos, Señor, que nos ayude, Señor, a aplicar esta palabra cada día en nuestra vida, a ponerla, Señor, por obra para vivir una vida de amor, Señor, de honra y de entrega a ti, pero también una vida, Señor, de amor y entrega a nuestro prójimo, Señor, que es lo que tú nos has llamado, a ser luz, a ser sal, a ser de bendición, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Señor, y que ellos puedan reconocer que es por ti, Señor, que es por ti que ellos han recibido, Señor, de tu bendición y de tu respuesta. Hoy ayúdanos, Señor, a hacer respuesta. Hoy ayúdanos, Señor, a vivir realmente el Evangelio, Señor, así como tú lo hiciste, que te viniste y te entregaste por nosotros, Señor. Así también ayúdanos cada día a vivir una vida de entrega y de amor a ti, y una vida de entrega, Señor, en tu obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén